Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. Nos encontramos en una grabación más de este podcast que seguro te interesa. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Elías Hernández, para quien no me conozcan. Y bueno, estamos trayendo esta información de muchísima valía, la cual van a poder escuchar a través de canales ya digitales como lo es el podcast en Spotify, o bien pueden verlo también en nuestro canal de YouTube. Nos estamos actualizando para todos ustedes y es un gusto saludar también aquí a mi compañera Noemí Pérez. Noemí, ¿cómo te encuentras? Hola Elías, muy contenta porque hoy tenemos un invitado de lujo. Es un placer para mí saludarlos nuevamente y por supuesto dar la introducción y la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Juan Jorge Olvera. ¿Cómo está? Licenciado Juan Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Pues un gusto, un placer otra vez coincidir en la vida y más en el plan que nos gusta, que es en los temas legales. Así es. Bueno, para quienes no conozcan al abogado Juan Jorge Olvera, déjenme decirles que tiene una larga trayectoria, ya 37 años, abogado. Acabo de cumplir recientemente 37 años ejerciendo la abogacía en diferentes temas, pero pues muchos lo ubican en el ámbito penal, ¿no? Pero en realidad un abogado, siempre lo hemos dicho, que no conoce de otras materias, pues no puede llamarse abogado. Hay que conocer de diferentes rubros, como es la materia civil, entre ellas la mercantil, la penal, pero en fin. Hoy queremos tratar un tema que se toca muchísimas veces en el ámbito empresarial. A mí me toca estar con los empresarios, asesorándolos en materia de seguridad laboral, en materia laboral. Y por ahí el tema que hoy vamos a tratar lo denominamos accidente laboral u homicidio culposo. Sí, porque muchas veces se dice que los accidentes no existen, siempre es la falta de previsión, la falta de pericia, o alguna negligencia. Y los estudiosos de la seguridad dicen que los accidentes pasan por tres situaciones: la persona no sabe, no quiere o no puede. Esas tres se pueden evitar, mas sin embargo, los índices de accidentabilidad en México, déjame decirte que esos no bajan. El podcast pasado tuvimos aquí un experto, autor de muchos libros, y nos hablaba de la estadística que acaba de sacar el IMSS, la Organización Internacional del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y nos habla que a pesar de que muchos trabajadores se fueron a sus casas por el COVID, la tasa de accidentabilidad no disminuyó, al contrario, aumentó. O sea, es alarmante cómo hay accidentes en México y en el mundo. Es por eso que queremos tratar este tema. Y bueno, pues qué mejor que llevarlo de la mano. Así que vamos a arrancar con una sección de un tema muy reciente. Noemí nos va a contar la historia de terror, así que... Va súper ligado y es una historia de terror. Ahora sí que no nos contaron, sino que pues fue una noticia a nivel internacional. Claro. Y vamos a comenzar con esta historia, ¿no? Es acerca del caso del actor Alec Baldwin. Todo ocurrió al momento de la filmación de la película Rust. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, las autoridades dieron a conocer los hallazgos iniciales tras el tiroteo fatal en el set de una película donde Alec Baldwin disparó una pistola de utilería que al final mató a la directora de fotografía e hirió al director. ¿Qué pasó aquí? Se supone que es una pistola de utilería. Bueno, partimos de la base que es un accidente de trabajo, ¿no? Ajá, es un accidente. Cae dentro del ámbito laboral, primeramente, pero tiene su trascendencia también en el campo penal. Y muchas empresas en nuestro país suceden accidentes de trabajo que por circunstancias a veces no se trascienden en el ámbito penal, pero muchos accidentes de trabajo
debieran de trascender a esa área del derecho penal. ¿Por qué? Pues a veces deriva, vamos a suponer que fue un arma, pero puede ser que alguien tenga un trascabo y sabe el supervisor de la maquinaria que está en mal estado. Y aún así ordena que se realicen actividades laborales. Y con motivo de esa utilización de esa maquinaria se provoca un accidente de trabajo. En algunos puede llegar hasta que un trabajador pierda la vida. Claro, y tenemos muchísimos casos, fíjate, ahorita que mencionas, y sin mencionar marcas, a mí me ha tocado atender muchísimos accidentes. Ahorita que hablas de trascabos, me ha tocado atropellamientos de personas en las cuales no se le dio se le dio el mantenimiento adecuado a los equipos. El trabajador tiene años realizando ese trabajo, pero no hay la suficiente señalización o falta de previsión, falta de precaución. Y yo lo he mencionado muchísimas veces, el artículo 123 en su fracción 14 y 15 habla del deber de cuidado que tienen los patrones para con los trabajadores. Hay un deber de cuidado y para eso tienen que cumplir las normas de seguridad que para ello emanen, ¿sí? Tiene una base constitucional y muchas veces el empresario, yo soy partícipe de que la previsión pues siempre debe estar por delante más que el llegar a corregir este tipo de cosas. Tú comentaste algo ahorita, no trascienden, es un accidente de trabajo, pero no trascienden al ámbito penal y debiesen de trascender. ¿Cómo? Sí, porque debemos imaginar que muchos accidentes de trabajo son delitos culposos, ¿sí? Algunos son por acción culposa, pero también pueden ser comisión por omisión. A lo mejor el trabajador le reporta al supervisor, oye, tal máquina, tal actividad que estamos realizando tiene estas fallas estructurales y no ponen atención, o sea, no previenen, no toman las acciones encaminadas a corregir tal falla. En algunos puntos encontramos a veces que hay derrumbes, por ejemplo, en la construcción. Así es. ¿Sí? Y como consecuencia a veces no solamente hay gente lesionada, hay gente que ha fallecido por su derrumbe. Entonces, habíamos que verificar en el ámbito penal si esa conducta, que puede ser culposa, encuadra dentro del área y ser sancionable como un delito de homicidio culposo. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, el de Edwin Balvin, ¿no? Alec Baldwin. Bueno, ¿qué pasa en este caso o en el de otras personas que trascendiera el ámbito penal? Vamos a decirlo, y obviamente existe una responsabilidad por parte, no sé, yo por ejemplo los casos que he investigado como perito especialista en seguridad laboral, me ha tocado brindar responsabilidades desde el área de capacitación, desde el área de recursos humanos, incluso desde los medios directivos de la empresa, donde no autorizaron un mantenimiento y dijeron no. Recuerdo mucho un caso de una caldera donde solicitaban mantenimiento y solicitaron cotizaciones, vieron las cotizaciones y dijeron no, todavía aguanta, y no aguantó, tronó y fallecieron en ese caso 6 trabajadores. Hubo un caso muy sonado también hace más de 10 años en una tienda departamental, fue en mis inicios en esta parte de la seguridad laboral, que dejan encerradas a unas trabajadoras dentro de la tienda y les colocan un candado, y esa tienda ni tenía salida de emergencia ni tenía detectores de humo. Comienza el incendio en la parte de abajo, ellos están en un tercer nivel, agarra fuerza el incendio para cuando se dan cuenta, quieren salir pero no pueden porque no hay salidas de emergencia, no hay por dónde salir, y mueren 6 mamás que tienen hijos pequeños, pues obviamente trabajan por la necesidad en la noche haciendo una auditoría en esa tienda. Muchos de esos asuntos, te digo, lo veo de cerca. Muchas veces el Ministerio Público va a dar fe del cadáver y fe levantamiento y hace sus levantamientos, pero queda en eso. ¿Qué sería el actuar correcto de las autoridades o qué hay detrás de todo esto? Bueno, en mi opinión, por ejemplo, en el caso del actor que mencionan,
va a entrar al campo penal y se va a hacer una investigación, porque alguien tiene que ser responsable en la secuencia de funciones y de la delegación de la actividad que cada uno desempeña, ¿sí? Seguramente al final vamos a encontrar si la conducta desplegada por el actor tiene una causa de justificación, pero van a resultar responsables, eso estoy seguro. En las empresas en particular, a veces son muy omisas en reglamentar las zonas de riesgo, ¿sí? Esas omisiones en no reglamentar puede originar accidentes de trabajo. Y al crearse ese riesgo, recuerdo que los accidentes son contingentes, puede suceder o no puede suceder. Bajo ciertas normas, las empresas deben crear un reglamento de trabajo en la cual coloquen también, inserten, normaticen ciertas acciones de riesgo. Empresas, por ejemplo, petroleras, empresas de la construcción, de fabricación, tienen que tener siempre reglamentación de zonas de riesgo. Esas omisiones, para mí, pudiera dar origen también a cierta vinculación de culpa, de comisión por omisión. Okay. Bueno, ahí yo tengo una duda. Ya cuando se empieza esta investigación, ¿es una responsabilidad compartida o toda la responsabilidad cae hacia una persona? Ejemplo, con lo del actor, ok, él va a hacer su trabajo, agarra la utilería y pues la maneja como a él le dijeron que la tenía que manejar en su función de actor. Pero ¿qué pasa detrás? ¿Dónde está la persona que se supone que tuvo que haber verificado qué tipo de balas tenía, haber verificado que sí era un arma de utilería, el guardia de seguridad que dejó pasar esa arma? Porque estamos de acuerdo de que en todo set tiene que haber una lista de verificación antes, durante y después de las grabaciones o de los rodajes. ¿Cómo es que se llega hacia el responsable o los responsables? Pero ahí tendría que hacerse un estudio más profundo. Primero, el tema de la organización del set. Luego, verificar, de acuerdo a esa organización, las funciones de cada una de las personas que intervienen. Y luego, verificar si cada quien ejerció sus funciones adecuadamente. Establecer si quien tenía una responsabilidad estaba capacitado o no para llevar a cabo esa función. Y luego concluir si hubo una omisión a título culposo. Puede ser una omisión a título doloso. Porque el problema no es el arma. El problema es la bala que en un momento dado no es bala de salva, sino fue una bala real, ¿sí? Que es la que causó los daños correspondientes. Ahí creo que en lo particular debe haber 3 o 4 personas que intervinieron, que a lo mejor no hicieron bien su función, de acuerdo a sus obligaciones que les fueron asignadas, y les debe generar responsabilidad penal. Algo qué fuerte. Está muy fuerte. Es un tema muy, muy complicado. Fíjate, yo lo menciono mucho cuando me toca estar con las chicas o encargados, no nada más chicas, encargados de recursos humanos. Cuando les digo que tienen que hacer una descripción de puestos, pero muy meticulosa, ¿sí? Y en la cual deben de enterar, porque muchas veces el trabajador entra, no se le da capacitación y no se le dice qué tiene que hacer. Le dice, oye, pues tú vas a barrer. Ya, tú eres el intendente, pero no te dan una serie de manuales y procedimientos, ¿sí? Llámese el puesto que se llame. Yo me estoy yendo a uno de los, entre comillas, más simples, ¿no? Pues barrer. Pero no. ¿Qué ciencia puede tener el barrer? Dirían muchos. Oigan, hay procedimientos para todos. Estamos de acuerdo que también utilizan materiales químicos, a lo mejor no muy fuertes, pero por ejemplo el cloro lo combinas con otra cosa y... Claro, y fíjate que es una de las cosas que siempre estamos mencionando como asesores, decirles, oiga, tienen que hacer una descripción del puesto, una descripción de las funciones, tener su reglamento, vamos a adecuarlo, y a muchos les da miedo tener un reglamento interior de trabajo en las empresas que sea adecuado. Por lo regular generalizan
Yo les digo, no, un reglamento interior de trabajo te puede ayudar a deslindar o remarcar muy bien cuáles son tus funciones, porque tú estás protegiendo a tu patrón o a tu empresa. Lo que tú dices va a ser muy interesante, y más si lo enfocamos ahorita en el tema COVID. ¿Sí? Donde las empresas, para sus trabajadores, o los directivos para sus trabajadores, tienen una responsabilidad de un deber de cuidado que tú referías. Y el deber de cuidado, pues, obviamente que está extendido en el tema del derecho a la salud y lo que es la actividad laboral, que van vinculados. Claro. ¿Qué sucede si el patrón está obligado a proporcionarles simplemente lo más sencillo, una mascarilla para que ellos estén tomando las precauciones? No se las proporciona. Algún trabajador se contagia y luego pudiera ocurrir que fallezca. ¿Qué pasaría en eso, abogado? ¿Qué línea seguirías como abogado para que escuchen digo, nos están escuchando gente de empresas y particulares, pero ¿qué línea seguirías tú como abogado? Bueno, sería demostrar que en este caso, por ejemplo, qué órgano directivo le correspondía esa función de proporcionar los implementos adecuados para que el trabajador no pudiera contagiarse. No cumplió con su función de manera adecuada, puede generar responsabilidad, sí, desde el punto de vista penal, a título culposo, por comisión, por omisión. Y hay muchos casos que en los puestos la gente no cumple con las funciones como tal y origina accidente de trabajo. Económicamente es una pérdida para la empresa. Claro. ¿Sí? Es una disminución de su patrimonio por motivo de que un trabajador hay que indemnizarlo. También es un perjuicio para la persona, que puede tener un daño a su salud y puede ocurrir hasta la pérdida de la vida, de acuerdo a las circunstancias que puede sufrir el trabajador. Pero estas omisiones en nuestro país, creo que eso es una de muchas que existen, y que también las autoridades en nuestro país no llevan a cabo de manera adecuada las supervisiones. Tenemos muchos casos, el más sonado y que ha repercutido en el país fue el caso ABC, donde hubo una serie de omisiones. Claro. Y pues esto está, y está que algunas personas han sido procesadas y algunas sentenciadas. Claro. ¿Sí? Está el caso, por ejemplo, recientemente de la escuela Repsamen también, donde otra vez el tema de omisiones está presente en el ámbito penal. Sí. Y yo recientemente, en un asunto que me consultaron, es un tema que originó hasta una película que se llama Horizonte Profundo, sobre una plataforma en Texas, en la cual estamos todavía, hay reclamos por parte de pescadores mexicanos por el accidente que sucedió y que afortunadamente no murieron, creo que unos cuantos trabajadores, pero generó un gran daño. ¿Sí? Al ecosistema, y que hay un reclamo de mexicanos, pescadores mexicanos, hacia esa empresa, ¿no? Perfecto. O sea, hay una cantidad, creo que en nuestro país se cometen más actos ilícitos por omisiones que por acciones dolosas, omisiones culposas que por acciones dolosas. Así es. Y eso, en la parte de la seguridad, ahora va con Elías Hernández y usted, de cómo se pueden tomar acciones para que las personas dejen de hacer esas omisiones, ¿se podría decir así? ¿Cómo hacer que quieran y que dejen de omitir cosas? Pues el primer punto sería, creo que cae en el campo del cual Elías es experto, es sugerirle a las empresas, de acuerdo a la actividad que desarrollan, implementar una serie de reglamentación legal, normativa, para el desarrollo de la actividad laboral de cada uno de sus empleados. Cada empresa tendría una norma. Traje la medida, ¿no? Aplicables. Diseñarles esa reglamentación, hacerla de conocimiento del trabajador y, por supuesto, siempre está sujeto a revisión y supervisión. Aquí pasa algo. Muchas veces, yo lo he visto, el directivo o el trabajador de mando medio, gerentes de recursos humanos, encargados de seguridad, desconocen este tipo de normativas que no solamente son del ámbito laboral. Incluso me atrevo a asegurar que existen muchos que no conocen ni la normatividad básica laboral que rige el puesto. Y yo siempre le he dicho,
es la parte técnica, sí, tienes que conocer la parte técnica de la seguridad, pero también hay una parte jurídica en la cual se basa tu comportamiento y tus actos que tienes que tener en el campo con los trabajadores, pero también el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad de ninguna persona. Hay mucho desconocimiento, falta mucha cultura aquí en México, por eso es que tocamos estos temas para que los conozcan. Hay una responsabilidad no solamente laboral, existe una responsabilidad que puede trascender al ámbito penal. Vamos a suponer un caso y te digo para que lo escuchen ahí las personas o lo vean también en YouTube. ¿Qué pasaría, vamos a decirlo de esta manera, si yo soy trabajador de una empresa? Lo común, te digo porque lo he visto, me accidento, pierdo la vida y entonces pues la empresa quiere indemnizar a mis hijos, a mi familia, y la mayoría de empresas lo que procede es a indemnizarte, pero en materia laboral. Te dice, a ver, bueno, pues vamos a tomarlo como un finiquito, te llamamos, tenías la antigüedad, bueno, procede la antigüedad, te damos los 3 meses constitucionales, tanto, parte proporcional de aguinaldo, etcétera, etcétera, laboralmente. Pero tú y yo sabemos que esto trasciende más allá de lo laboral, ¿sí? Y lo hemos platicado en varios foros y me gustaría que lo platicaras ahorita aquí. Juega un papel la ley de víctimas que muchas empresas desconocen, que se pudiese aplicar si se está en presencia de la comisión de un homicidio culposo. Sí, por supuesto, sabemos que desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista penal, exactamente. Pudiera haber una investigación sobre si la conducta desplegada por algún directivo de la empresa a título de comisión por omisión fuera también influyente en el suceso que ocasionó la muerte de un trabajador. Pero ahora también, en tiempos, años más recientes, hay una vía también que se está utilizando y que genera mucho más gasto para la empresa: solicitar la reparación del daño moral. Reparación integral del daño se llama, ¿verdad? Bueno, ese es una ley. En materia de la Ley General de Víctimas, habla de una reparación integral del daño. En materia civil es el daño económico más la reparación del daño moral. Ahora el daño moral, aquí en el Estado se establecía, iba a equivaler a un 20% del daño económico. Ahora no. Okay. Con las nuevas decisiones del Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia, la indemnización de daño moral puede subir lo doble de daño moral, de daño económico, 5 veces más, 10 veces más del daño económico. Ya no hay un tope, porque ahora también, de acuerdo con la ley de víctimas, hay víctimas indirectas. La esposa del trabajador, los hijos del trabajador, que también tienen consecuencias derivadas de la privación o el fallecimiento del trabajador. Todo eso es reclamable. Gastos psicológicos, los viáticos que gastan las personas con motivo de estar sobrellevando el reclamo como tal. ¿Entra aquí lo que es la prospección de vida? Sí, claro, lo que llaman el proyecto de vida. O sea, haces una cuantificación del proyecto de vida que tenía esa persona, los años, sí. Estipulas los años y la calidad de vida, ¿no? A eso le agrega lo que ahora llaman una nueva corriente, daños punitivos. Daños punitivos. ¿Cuál es el concepto de daños punitivos? Es un reclamo que la empresa está, en este caso, obligada a proporcionar, no solamente en torno al trabajador, sino en cuanto a que ellos deben mejorar las acciones tendientes a evitar accidentes dentro de la empresa. Es decir, no solamente vas a pagar al trabajador, que a lo mejor fue que la máquina no funcionaba bien, sino que la empresa a su vez tiene que pagar una supervisión para que verifiquen que no vuelva a ocurrir. Invertir en evitar accidentes de trabajo. Claro, fíjate que recuerdo mucho, estamos contando muchas historias de terror en este tema, un accidente que hubo en el Estado de México en el cual hubo una explosión, un incendio.
un conato de incendio, mueren unos trabajadores en ese conato de incendio, llega el equipo de bomberos y empieza a trabajar y se suscita una explosión y entonces mueren trabajadores. La afectación no solamente fue laboral, fue al cuerpo de bomberos y fue a la comunidad. Hubo explosión, fue muy fuerte y resultaron casas dañadas. O sea, estuvo fuerte. En ese caso trasciende obviamente a la reparación integral del daño, porque no solamente la víctima pueden ser los beneficiarios, en este caso de los trabajadores, también pueden ser los mismos bomberos, los mismos encargados de Cruz Roja, la misma comunidad que sale dañada. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, hay que partir de premisas. Un trabajador, si sufre un accidente de trabajo, puede reclamar por vía laboral una indemnización. Claro. Puede reclamar por vía civil un daño moral. Y puede reclamar por vía penal una consecuencia punitiva. Igualmente, en reciprocidad, la empresa puede ser obligada a pagar una indemnización laboral, una indemnización civil y una indemnización penal. Esa indemnización penal de la que tú hablas es donde se hace el proyecto de vida. ¿Estoy en lo correcto? En los tres se puede hacer. En este caso, en materia laboral, la IFE de trabajo te establece de manera ya clasificada los montos, los porcentajes. En materia civil, ahora ya se desbordó el reclamo del daño moral. En materia penal, igual. Puedes ampliar el reclamo, el concepto de daño moral. Perfecto. Ya tengo miedo. Sí, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, ahorita es cuando te das cuenta de que un accidente, esto se lo digo sobre todo a las personas que están liderando empresas, por favor pónganse pilas. No solamente es como que, ay, sí, tuve 2 accidentados, 3 accidentados en todo el año y ay, solamente un muerto. Ajá, sí, pero todo lo que conlleva, debes de cuidar a tus trabajadores, debes de cuidar a tus colaboradores, porque al cuidarlos a ellos, te estás cuidando a ti mismo y estás cuidando también el que uno no se vaya al cierre de tu empresa y así le puedas seguir dando trabajo todavía a los que están bien. Es que es como una gotita, imaginemos un balde de agua, avientas una gotita y se expande, se va expandiendo una olita. Pasa lo mismo con los accidentes, es lo que estoy viendo, es lo que estoy escuchando de ustedes. O sea, no solamente es como que ya falleció, que en paz descanse. Bueno, tú has dicho algo muy importante que se debe considerar por las empresas. A nivel gobierno hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado por, en este caso, las conductas incorrectas, indebidas de un servidor público. Y esto genera, vamos al campo económico que tú bien refieres, todos los presupuestos de los gobiernos deben tener un porcentaje económico garantizado para poder pagar precisamente esas conductas inadecuadas de sus trabajadores. Si lo pasamos al ámbito de las empresas, pues las empresas también deberían tener un capital determinado para cubrir, en su caso, lo que pudiera llevar a un accidente de trabajo. Claro. No, y de hecho, lo que tú dices es algo que yo he tocado. Contamos en Corporativo CIMAR, creamos una póliza, le llamamos nosotros, una póliza de seguridad laboral, póliza total, le llamamos el día de hoy, porque cubrimos precisamente todo ese tipo de riesgos en cuanto a lo administrativo que tiene que cumplir la empresa. ¿Por qué? Te voy a decir que nos encontramos. Nos decían, es que con todas las obligaciones que tenemos es muy difícil cumplir. Es lo que dice el patrón, nos sale muy caro cumplir, muy oneroso. Y entonces en CIMAR nos dimos a la tarea de analizar todas las obligaciones que tiene la empresa en materia de seguridad. Y le dijimos a la empresa, aquí está todo lo que tú tienes que hacer: capacitar, tener manuales, hacer descripciones de puestos, todo, tu reglamento interno. Nosotros te lo hacemos. Y entonces ya tu presupuesto ya no va a ser correctivo, porque la mayoría de los clientes nos hablaban, fíjate,
tenemos una estadística bien marcada. 90% de los clientes con los que contamos en toda la República Mexicana nos han hablado para corregir. Después de que ya pasó algo, nos hablan. Solamente el 10% son preventivos. Nunca les ha pasado nada y contrataron la póliza de seguridad total. Y en este caso es alarmante porque ya tuvieron una consecuencia. Estamos siguiendo juicios contenciosos administrativos donde ya la Secretaría impuso multas de millones de pesos. Están siguiendo juicios laborales, están siguiendo juicios ante el Seguro Social, están siguiendo juicios también ante el Ministerio Público, y eso es lo que la empresa no alcanza a visualizar, o sobre todo yo le llamo la pequeña y la mediana empresa, que forma pues el grosso, vamos a decirlo, de los empresarios en México que soportan el Producto Interno Bruto. No ven esa parte. Por eso sí me ha tocado en lo particular ver empresas que se destruyen totalmente después de que pasa esto y desaparecen precisamente por no prevenirlo. No, hay ejemplos, hay muchos que pueden entrar al campo penal. Gente que tripula o conduce un tráiler, que lo comunica al departamento respectivo que tiene alguna falla, sobre todo en materia de frenos. Sí. Son omisos en reparar esa falla, y resulta que el conductor llega a una ciudad o en carretera, resulta que le fallan los frenos y eso provoca un accidente y a veces el fallecimiento de otras personas, que muchos son trabajadores. Así es. Le podía generar responsabilidad penal a los superiores a los cuales se les comunicó, se les avisó, y entre sus funciones tendrían que desarrollar, corregir las fallas de esa unidad motriz para que pueda circular. Sí, claro. A título. Dices una palabra que yo recalco mucho: se les comunicó. Fíjate que dentro de la seguridad existe algo que se llama sistemas de administración de seguridad y salud del trabajo, y existe un rubro que forma parte de la comunicación. Para los que nos están viendo, presten atención a lo que acaba de mencionar el abogado. Dice se le comunicó. Yo siempre he dicho, una de las principales quejas que existen de los supervisores de seguridad es que dicen, es que no me hacen caso, es que no me autorizan, es que me dicen que no, que es muy caro y nunca hay dinero. Y le digo, espérame, tu responsabilidad es detectarlo y tú lo tienes que comunicar. Pero muchas veces van y le dicen al encargado, oiga, es que está pasando esto. Ahora, si tú me permites, nomás ajustarlo para que tu explicación sea mucho más amplia y más ilustrativa. Imagínate que una persona física aquí en la ciudad, o puede ser en muchas ciudades, claro, desarrolla una actividad empresarial como persona física que tiene 10 o 15 taxis, y el taxista, el conductor, le reporta las fallas de la unidad motriz y no las repara y provoca un accidente. Puede ser que lleve un trabajador como pasajero, o puede ser él atropella a un trabajador y provoca la muerte. Claro. ¿Crees que el dueño de la unidad motriz, a la cual se le avisó, se le comunicó, se le hizo reporte que tenía una cierta falla en los frenos, por ejemplo, y hizo caso omiso, ¿va a aceptarlo o no? ¿Se le puede reclamar por vía penal? Por supuesto. Y ellos no tienen tampoco una vigilancia respecto a su obligación de tener las unidades en óptimas condiciones. Ah, sí, pero en cuanto a la comunicación, lo que yo decía, si tú vas y le dices, oye, es que yo te dije que repararas o que dieras mantenimiento, créeme, por experiencia, pero nadie nace. Es que para esto también hay que dejar como que papelito habla, ¿no? Es que te envío un correo, o es que te envío un mensaje, mira, te di pues sí, pero no lo hacen. Pero lo hacen, lo reciben. O le tienen miedo al jefe. Yo le digo, bueno, pues es un correíto, es un aviso donde te estoy notificando que está pasando esto. Ha habido, te digo, calderas que truenan, ha habido compresores que truenan, ha habido atropellamientos. Recientemente me tocó un atropellamiento de una chica de 25 años que estaba prestando su servicio social dentro de la empresa. El operador del montacargas tenía más de 20 años de ser operador de montacargas, tenía toda la capacitación y la privó de la vida. ¿Por qué? Porque son unos montacargas gigantes donde él va operando
y lleva esta visibilidad solamente. Y es en la noche, 2, 3 de la mañana, no lleva chaleco antirreflejante, y aunque lo llevara, como va con el contenedor y va con eso, no alcanzo a ver, y la chica llevaba tapones, conchas, y hace esto, y se mete y se la lleva. ¿Sí? Ya, yo creo que a veces las empresas no verifican o no toman en consideración es lo relativo a la parte económica. Pueden tener, si hablamos de vehículos de fuerza motriz, un seguro contra daños a terceros, pero a veces ese seguro de daños a terceros no cubre todo el reclamo que se puede derivar del fallecimiento de una persona. Y entonces el patrón, el dueño de la empresa, es subsidiario para cubrir lo correspondiente a esa reparación integral. ¿Qué es más fácil? Poner atención en supervisar que mis trabajadores estén en un área segura, que los instrumentos que utilicen estén en condiciones, que los instrumentos de trabajo como vehículos, como máquinas, estén en óptimas condiciones, o pagar una indemnización mucho más de lo que la aseguradora te puede cubrir. Claro. Bueno, ahí tengo otro punto más canijo. Estamos hablando de lo que pasa dentro de una empresa, en este caso personas morales estamos hablando. Las responsabilidades que pueden tener, lo que puede suceder, pero también está la autoridad que le corresponde revisar, en su caso, que las empresas cumplan. Yo recuerdo mucho... Eso es un tema súper emocionante. Híjole, yo recuerdo mucho un caso, fíjate, hace muchos años en una mina en Sonora. Acababan de hacer una revisión, mandaron inspectores. Yo todavía estaba en la Secretaría de Trabajo y me marcó mucho esa situación de que tenía que hacer bien mi trabajo. Mandan inspectores, revisan la mina, sacan el acta de inspección y dicen, la revisamos, la empresa cumple. A la semana se viene abajo y mueren trabajadores sepultados. ¿Sí? Pasta de conchos. Claro. Ahorita, posterior, después, lo que hicieron, ahorita en la actualidad se fugaron, o los inspectores que hicieron tienen orden de aprehensión, tiene orden de aprehensión el director jurídico, tiene orden de aprehensión incluso el delegado. Lo que vimos de la guardería ABC, ahorita lo comentamos también, cuántos servidores públicos han salido afectados. Muchos dicen no pasa nada, pero no pasa nada hasta que pasa algo, ¿no? Bueno, pues esto nos indica que las empresas deben contratar así mal para precisamente prevenir estamos haciendo eso. ese daño económico que pudieran ellos repercutirles en su economía, que en algunos casos, como lo dice Noemí de manera acertada, pudiera originar hasta la quiebra de la empresa. Quiebra de la empresa, pero ya lo vemos, no solamente lleva a lo que es a la persona moral o persona física, en su caso, en este caso el patrón, sino que también conlleva a las autoridades, y ya también hay una responsabilidad de que deben de hacer también bien su trabajo. Creo que hay mucho hilo que cortar, ¿no?, de todos estos temas. No, y además le puedes tú sumar algunas tendientes a que la verificación es un tema aparentemente exclusivo cuando habla de verificación vehicular por parte de la autoridad. No, esa verificación tiene un concepto demasiado amplio para las obligaciones que tienen las autoridades en el cumplimiento de sus funciones, en la prevención de accidentes de trabajo. Oigan, entonces un accidente de trabajo es solamente la punta del iceberg. Sí, hay muchas cosas detrás abajo de... Tiene varias ramas en la cual puede resultar reclamos y pago económico. ¿Sí? Así simple, vía laboral, vía penal, vía civil. Estamos hablando de la empresa. Ajá, claro. Pero si descubres que ya fue verificada o que ya fue la autoridad a revisar, en este caso Secretaría de Trabajo, Protección Civil,
yo hago mucho énfasis con servidores públicos. Me ha tocado ahorita actualmente estar capacitando mucho servidor público y les hago énfasis en eso. Oye, no nada más se trata de ir y ver que todo esté bien pintadito y bonito y señaladito. No, tú tienes una responsabilidad porque tú otorgas, ellos le llaman un dictamen de factibilidad o visto bueno de funcionamiento. O sea, la autoridad se atreve a decir que esa empresa está lista para funcionar. Bueno, y no quisiera yo entrar en un tema que tú debes saber más que yo en ese sentido, tema corrupción. Claro. Que les pagan al funcionario X cantidad y él supervisa o anota como si todo estuviera correcto, cuando en realidad no lo es. Claro, hay muchísimas mediciones. Y mira, y estamos entrando solamente a la parte de accidentes de trabajo. No nos vayamos a las cuestiones de enfermedades de trabajo también, que muchas derivan en personas que están expuestas a vapores, a humos, a gases durante 20, 30 años. Después les deriva un cáncer y le dicen, pobrecito, vete al Seguro Social, para eso tienes Seguro Social. Espérame, ese cáncer se derivó por tenerlo expuesto 8 horas en tu jornada, por no haber hecho las mediciones, por no haberle otorgado tu equipo de protección personal. Y entonces no puedes decir, pobrecito, vete al Seguro Social. Tu empresa tienes que hacerte cargo de todo lo que le está pasando a tu trabajador, en este caso, y no es pobrecito. Y créeme que sí son historias de terror, son historias que se viven. Fíjate que yo tendría la idea sobre este tema que estamos tocando, que son varios. Es que Simari debería hacer un manual sobre las responsabilidades que tienen las empresas, tanto en el ámbito laboral, civil y penal. ¿Sí? Sí. Un manual. Y las empresas tienen que decir, ese es tu guía, tu marco para el debido funcionamiento, y que se puede extender dependiendo de la empresa. Pequeña empresa, media empresa o gran empresa. Fíjate, y digo, de ahorita ya que estamos de abogado a abogado y abogados que nos están escuchando, me ha tocado estar con muchísimos jurídicos en el país, empresas. Yo he hecho una cosa, zapatero a tus zapatos. A mí esto me apasiona, me gusta, y tengo más de ya casi 12 años estudiándolo todos los días, lo que es la seguridad laboral y todo lo que deriva de ello. Y muchos abogados malaconsejan a las empresas de que es solamente lo laboral o las cuestiones nada más civiles o penales o mercantiles. Y yo siempre he dicho es prestar la atención, porque para mí lo que me ha tocado ver en los últimos años es que las cuestiones de seguridad laboral han evolucionado, yo me atrevo a asegurar que en un 500%. Anteriormente no veías las sanciones que ves ahora, anteriormente no veías las situaciones que hoy le demandan los trabajadores a las empresas. No solamente hay demandas laborales, las encontramos ya vimos en el ámbito civil, en el ámbito penal también, y reclamos que reciben las empresas y no están preparados. He tenido que colaborar con algunos colegas abogados también para explicar. Oye, de lo que a ti te están reclamando pasa esto, puedes irte por esta línea, no se hizo bien esto, etcétera, etcétera. Algo que nos quieras mencionar ya para pasar a la siguiente sección. A la siguiente sección. No, pues nada más digo la importancia que deben observar las empresas en la supervisión, vigilancia y elaboración de reglamentos que puedan prevenir riesgos para sus trabajadores y consecuentemente evitar pagos innecesarios desde el punto de vista económico que van a dañar precisamente a la economía de la empresa. Es. Pues bueno. Pam. Vamos a pasar a la parte de el veredicto. Bueno, esta sección, el veredicto, es para dar nuestra conclusión acerca del contenido temático que vimos el día de hoy. Primero dejamos a nuestro invitado que dé su veredicto, posteriormente lo das tú, okay, y luego a un servidor. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pero yo por orden prefiero que vea a la mujer. Bueno. Por cortesía. Por cortesía. Piedra, papel o tijera. Vamos. Bueno, pues ¿cuál es tu veredicto? Mi veredicto. ¿Qué te tema? No, estoy todavía como en shock, estoy impactada. Lo vuelvo a decir, para mí
ahora un accidente de trabajo es como que la punta del iceberg. Hay muchas cosas detrás de, tanto porque las hicieron o porque no las hicieron. Entonces, por favor, si ustedes están a cargo de una empresa, si tienen algún puesto muy importante, que debo hacer aquí un paréntesis, todos los puestos son importantes. No creas que porque, bueno, es que yo solamente soy, no sé, a mí me manda el supervisor, del supervisor tengo al coordinador, del coordinador tengo a tal, yo estoy al final de esta lista. No, créeme, tu trabajo es también muy, muy importante, así que siempre hagan las cosas lo mejor que puedan. Si tienen alguna forma de decir, es que yo te lo dije, es que yo te lo comuniqué, mucho mejor, porque las palabras se las lleva el viento, mi amigo. Y a las empresas es mejor prevenir que lamentar. Ese es su veredicto. Ese es mi veredicto. ¿Cuál es su veredicto, abogado? Yo te diría, hay que tomar en cuenta en este tipo de casos, los accidentes de trabajo sí producen responsabilidad de tipo penal y es donde las empresas tienen que cuidar sus acciones. Perfecto. Pues bueno, mi veredicto, yo lo he dicho siempre cuando yo lo asimilo a una enfermedad, ¿sí? Todo esto. Cuando te enfermas y vas con el doctor y te dice, no sé, que tienes un cáncer, pues ya lo que te queda es, pues, someterte a quimioterapias y lo que venga, y entonces el gasto va a ser mucho mayor. La prevención va a parecer cliché, pero es la mejor herramienta que tenemos. No existen excusas. Anteriormente yo escuchaba en el mercado precisamente eso, que salía muy caro, y es por eso que ustedes lo saben, en Cimal Corporativo siempre estamos innovando, siempre estamos viendo las necesidades que el mercado empresarial tiene y ponemos a su disposición no solamente de las empresas, también de los trabajadores. Yo sé que van a escuchar aquí este tema y les va a interesar. No solamente son las responsabilidades laborales, ya lo escucharon ustedes, en el ámbito civil también hay responsabilidades, también en el ámbito penal existen responsabilidades. Los invito pues a que se enteren, los invito a que se capaciten y sobre todo cubran esos riesgos, porque ya cuando tengas ese cáncer no va a haber ninguna aseguradora que te quiera cubrir ese riesgo porque va a ser demasiado grande. Lo mismo ahorita nosotros nos hablas, si no tienes ningún problema y quieres prevenir, pues bueno, podemos negociar, podemos establecerlo, pero si nos hablas y nos dices que ya tienes el problema, pues es algo totalmente distinto. Y bueno, ese es mi veredicto, vale más prevenir que lamentar, ya lo mencionamos y creo que ese sería mi veredicto, ¿sí? Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, fue un tema que es muy interesante, creo que hay mucha tela donde cortar. Posteriormente te vamos a seguir invitando para que formes parte aquí del equipo. Me va a encantar la vida cuando ustedes me quieran invitar, yo asisto y para mí es un honor. Muchas gracias. ¿También algo que quieras agregar para finalizar? Para mí fue un honor escucharlo a viva voz aquí. Ya lo había escuchado en otros podcasts, en otros sí, en conversaciones con Elías, pero el tenerlo aquí, escucharlo, es un placer. Muchísimas gracias por todo el conocimiento. El disertar sobre temas de la abogacía y más del área que a veces uno poco conoce, que es el derecho penal, porque cada vez que me preparo hay una gran cantidad de conocimiento jurídico que uno dice, realmente llega a la conclusión de aquel autor griego, dice, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Muchísima cantidad de información que uno tiene que estar recopilando, estudiando y la que aparece cotidianamente, que es inmensa. O sea, de esto siempre hay que estar aprendiendo y difundiendo. Claro, perfecto. Señores, pues les agradezco mucho la atención que nos prestaron en este podcast. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y por supuesto YouTube. Y ahora en Spotify. Así es, y recuerden, el Cimal Corporativo totalmente seguro.